Muy buena tarde para todos. En este momento trataremos un tema que es de suma importancia en el ámbito del derecho, el cual denominaremos consecuencias del derecho dentro del contexto nacional. Y para ello iniciaremos hablando acerca de la interpretación de ley. Y vamos a entender que interpretar es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. Es decir, traducir algo a una lengua, a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. Ahora bien, ley es una norma que es dictada por el Parlamento o Cortes, aprobada con ese nombre y siguiendo el procedimiento legislativo establecido en los reglamentos de las cámaras, en nuestro medio, el Congreso de la República de Guatemala, que contiene mandatos y ocupa una posición jerárquica inmediatamente inferior a la Constitución, que es nuestra Carta Magna, y superior a las demás normas. Lógicamente, teniendo en cuenta los términos anteriormente descritos, puedo adjuntarlos y hacer mención de lo que es la interpretación de ley. Su función solamente es dar a conocer lo que expresan las palabras del legislador, sino que en la interpretación jurídica el conocimiento del precepto es únicamente el primer momento del proceso particular, interpretativo. Lo que interesa es el mensaje que el legislador quiere dar a entender. Lo que pasaría si una persona sobrepasa la norma y las consecuencias que tendría por consiguiente. La ley del organismo judicial nos refiere a la reforma del artículo 10 y que hace mención al decreto ley 75-90 que contiene y versa en su artículo número 1, las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. El conjunto de una ley servirá para ilustrar, ojo, el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Inciso A, la finalidad y el espíritu de la misma. Inciso B, a la historia fidedigna de su instrucción. Inciso C, a las disposiciones que otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Inciso D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Entonces, refiere que debemos de basarnos en principios que el derecho designa y comprender el mensaje que nos da la norma de lo que podemos o no hacer y que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. El siguiente tema es la integración de la ley. Hablemos de integración de la ley y no del derecho, porque este es mucho más amplio que la ley. La ley solo es una fuente formal, una de las formas de expresión que pueden tomar el derecho. El derecho es el género y la ley la especie. La ley es la fuente principal y constituye derecho preestablecido, el cual debe utilizar el juez para resolver los casos que se les presentan. La ley es una fuente abstracta, general y debe estar distinguida y resolver conflictos de ordinaria frecuencia. Por lo tanto, la ley puede adolecer de vacíos o lagunas legales cuando se trata de casos extraordinarios no imaginados por el legislador, rodeados de circunstancias especiales o de poca ocurrencia. A pesar que la ley tenga vacíos, los jueces se encuentran obligados a fallar en virtud del principio de inexcusabilidad. El conflicto para garantizar la paz social debe ser resuelto y la falta de ley no debe ser un obstáculo. Con este fin recurren a otras fuentes del ordenamiento, llenando estos vacíos. Esto es lo que se denomina integración de la ley. Para ello se recurre a otras fuentes formales por la costumbre, los principios generales del derecho y la equidad. El derecho preestablecido es una construcción humana y por lo tanto imperfecta. Siempre existe la posibilidad de vacíos, injusticias, descoordinaciones, etcétera. La integración es el método para resolver las lagunas o vacíos de la ley,
De esta manera, el juez puede resolver cualquier conflicto que se le presente, exista o no derecho preexistente. Ahora bien, el siguiente tema a tratar se denomina aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. La ley en el espacio, como es obvio, el derecho, así como la ley que es parte del derecho, debe ser aplicado en, en un momento histórico, es decir, en el tiempo, como también debe serlo en el espacio geográfico determinado. Es común hablar de conflictos de ley tanto en el tiempo como en el espacio, porque el juez podría encontrar que para regular una situación jurídica hay dos leyes aplicables, una anterior y otra ley nueva. En lo relacionado con el tiempo, la ley en el tiempo está conformada por la retroactividad e irretroactividad. La retroactividad significa que la ley rige hacia el pasado y no solamente para el futuro, que la nueva ley regula aquellos actos, hechos o situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad a que esta ley entrará en vigencia. La irretroactividad presupone que la ley únicamente rige para el futuro a partir de su promulgación y publicación. Una ley no puede regular hechos, actos o situaciones jurídicas que se dieron con anterioridad a dicha ley. Tampoco puede modificar las consecuencias o efectos que estos hechos, actos o situaciones ya produjeron, pero y aquellas que todavía no han producido, es decir, las consecuencias o efectos futuros, la ley en el espacio. Del mismo modo en que la aplicación de la norma en el tiempo suscrita por conflictos, igualmente se presentan dificultades cuando se aplican las normas jurídicas en el espacio. La ley en el espacio está conformada por territorialidad y extraterritorialidad. La territorialidad, al estudiar el ámbito espacial de validez, podemos comenzar señalando que la legislación que elabora un Estado está hecha para ser aplicada en el territorio de dicho Estado. En este principio general y en otras palabras, el ordenamiento jurídico o derecho objetivo debe regir dentro de las fronteras de un Estado, en este espacio territorial. Surte sus efectos y tiene obligatoriedad, mientras que la extraterritorialidad, en el principio por el que determinadas personas o cosas que se encuentran en el territorio de un Estado son exceptuadas total o parcialmente de la jurisdicción y poder coercitivo de dicho Estado. La interpretación e integración de ley en el derecho guatemalteco es lo que corresponde ahora. La ley del organismo judicial, cuyos preceptos fundamentales son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco, según el artículo 1, establece que dentro de dichos preceptos lo relativo a las fuentes del derecho, disponiendo que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. El artículo 2, primer párrafo. Pero, de acuerdo a lo que establece el autor Alberto Pereira Orozco, dice: nuestro ordenamiento jurídico establece que los jueces no pueden suspender, retardar ni negar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de faltas, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de ley, resolverán de acuerdo con las leyes establecidas en el artículo 10 de esta ley. Y luego, por su parte, el artículo 10 establece: las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio y sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. A todo ello y con lo explicado puedo concluir que el procedimiento que llena las lagunas de ley lo denominamos integración del derecho o de la ley, y esto no es la interpretación de la ley, sino el proceso que se sigue mediante el cual se aplica justicia sin haber una ley o norma establecida. Es deber del juez o persona que aplica la justicia determinar la forma en que se integrará la ley en el momento
en que no existe ley o norma jurídica aplicable a determinadas circunstancias. Es imperativo que se realice justicia, pues de lo contrario el mismo juez estaría incurriendo en delitos entre retroactividad y ultraactividad de la ley. El principio de ultraactividad de la ley penal opera cuando la nueva ley es más gravosa para el proceso, debiéndose aplicar derogada por ser más benigna, y se distingue del principio de retroactividad en que éste se aplica cuando la nueva ley es más favorable al reo. Diferencia que existe entre la analogía, la costumbre y la equidad. La analogía consiste en aplicar a un caso no previsto en la ley la norma que rige otro caso semejante a la analogía, cuando existe la misma razón para resolverlo de igual manera. Se dice que la analogía es un principio de integración del derecho, por cuanto, mediante que no se han formulado, la analogía representa una extensión de la ley a casos distintos de los expresamente previstos. Se distingue de la costumbre, ya que la costumbre es la repetición de ciertos actos de manera espontánea y natural, que la práctica adquiere la fuerza de ley. Es indudable que la costumbre ha sido muchas veces los antecedentes de la ley, pues ésta no ha hecho más que asentarla con la formalidad escrita, teniendo la prestación de que la misma comunidad se ha dado a sí mismo, a diferencia de la equidad misma, que desempeña la función de que un correctivo es remedio que el juzgador aplica para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. Las leyes son por esencia enunciados generales, por las amplias que sean. No pueden abarcar todos los casos. Hay múltiples situaciones que escapan de la previsión del más sagaz legislador. La aplicación fiel de una norma o una situación determinada podría resaltar a veces inconvenientes o injustas. En tales circunstancias debe hacer el juez un llamamiento a la equidad para atemplar rigores de una fórmula demasiado genérica. La equidad es, por consiguiente, una virtud del juzgador, diferencia entre laguna de ley y los derechos adquiridos. Las lagunas legales o lagunas de ley son aquellos aspectos que no tienen una regulación propia, sino que se relacionan a lo largo lo mismo, es decir, el dominio oficial, que si lo son del privado. Esto se da cuando el legislador no prevé todos los casos que pudieran suscitarse. Estas teorías se llaman lagunas legales, que básicamente son casos no previstos que el legislador. Mientras que el derecho adquirido existe cuando se consolida una facultad, un beneficio o una relación en el ámbito de la esfera jurídica de una persona. Son aquellos que han entrado en nuestro dominio, forman parte de él y no pueden ya ser quitados, y que las expectativas son solo la esperanza fundada en un hecho pasado o en un estado presente de cosas, de gozar de un derecho cuanto éste nazca. Es todo, compañeros. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por su atención.